Directa concurrencia, esta tarde tenemos la presencia de nuestra distinguida y reconocida magistrada Elvia Barrios Alvarado. Ella es jueza suprema titular, miembro de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, magistrada del Poder Judicial con una gran experiencia en la judicatura. Actualmente se desempeña como jueza suprema titular de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Recibámonos con fuertes aplausos a la doctora Elvia Barrios Alvarado. Muy buenas tardes, señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, distinguida invitada de la Madre Patria, Isabel, señora jueza a cargo de la capacitación de los operadores judiciales de este distrito judicial, señor representante de Caprel, distinguidos miembros de la familia judicial. En primer lugar, mi saludo para todos ustedes y mi reconocimiento porque indudablemente edificar el muro del conocimiento constituye una posición de avanzada y hace que se avisore un sistema de justicia capacitado que responda a las expectativas sociales que tiene la comunidad respecto del sistema de justicia. De ahí mi felicitación porque capacitar, transmitir conocimiento, transmitir cultura, indudablemente va a fortalecer a todos los operadores del sistema de justicia. Y no solo los va a enriquecer desde el punto de vista de mejorar su expertise en el ámbito académico, sino también, ¿por qué no? Que duda cabe, los va a concientizar, sensibilizar en ese aspecto humano. Yo sé que están cansados, hay veces hay el tedio a esta hora, así es que en verdad el curso da para mucho más de lo que ustedes se imaginan. No son unos simples grilletes electrónicos que van a poner a un condenado o a un sentenciado. Este curso da para más porque surgen nuevas interrogantes, nuevas preguntas, su aplicabilidad real, su efectividad, cómo es que se va a materializar esto, quiénes van a intervenir, cuál es el rol del juez, cuál es el rol del Instituto Nacional Penitenciario, qué tanto se ha trabajado en los protocolos, cuánto cuesta, quién puede pagar, quiénes pueden acceder a eso, qué trámites hay que seguir, qué derechos se pueden conculcar con esto porque hay una geolocalización del individuo de manera permanente, mañana, tarde y noche, y en qué medida estamos afectando el derecho a la intimidad de la persona. Es un curso bastante complejo, creo que mañana tenemos un curso completo de esto de 3 horas, así es que eso me va a permitir explayarme un poco más. Ahora va a ser más breve, unas líneas significativas, por cierto, para que ustedes aprovechen. Y yo siempre he dicho que espero el aplauso, pero muchas veces me he preguntado cuando uno es última si el aplauso viene porque estás terminando o porque realmente estuviste buena. Bien, en esa línea vamos a iniciar nuestra exposición y yo creo que al respecto es conveniente, acá tenemos lo mismo, no soy nativa digital por cierto, es conveniente señalar lo siguiente, una pequeña publicidad en el tema de género. Como ustedes saben, yo presido la Comisión de Justicia de Género. En esa línea nosotros estamos sensibilizando a toda la familia judicial, operadores judiciales, personal administrativo, para, como lo he dicho siempre, de construir esos estereotipos y roles que nos asignan a la mujer y que nos ponen en una situación o posición de inferioridad frente al hombre. Lo que nosotros tratamos es que el sistema de justicia reaccione frente a cualquier conflicto con perspectiva de género. Por eso es que tenemos que potenciar nuestra cultura jurídica con relación a los tipos penales fundamentalmente. Siempre hemos señalado y lo hemos dicho, el operador judicial, hay veces por esa polisemia que hay en la configuración de los tipos penales, tiene una gran confusión entre qué diferencia, por ejemplo, puede encontrar entre trata, entre promoción o favorecimiento a la prostitución, entre el rufianismo, etc. De ahí que en esa línea estamos mejorando la expertise de los operadores judiciales y qué bueno que acá el Cusco, donde tiene un registro, por cierto, alto de violencia familiar, qué bueno que también estén trabajando en temas de familia, esa célula básica de la sociedad. Dicho esto,
Dicho esto, pasamos previamente al sistema de vigilancia electrónica y algunos denominan la cárcel electrónica. Y nosotros tenemos que reaccionar frente a ese mandato normativo conforme esta espera de nosotros. El derecho penal, indudablemente, como última ratio, es un derecho penal duro y es un derecho penal violento. Muñoz Conde decía que el derecho penal es violento porque así como violenta es la reacción del individuo que viola o pone en riesgo un bien jurídico tutelado, en la misma línea violenta es la reacción del Estado. Y violenta es la reacción del Estado, ¿por qué? Porque afecta indudablemente el ámbito más importante del ser humano, que es la libertad. Y como es así, indudablemente, nosotros a lo largo de la historia lo que hemos visto es de que desde los orígenes de la humanidad, se ha pretendido siempre sancionar a aquel que afecta un bien jurídico, ¿no?, constituido así como el valor que tiene la sociedad y que lo considera indispensable para su convivencia. Entonces surge ahí la sanción para el individuo. E indudablemente han existido muchas formas de sanción, muchas fórmulas de sanción, por cierto. Pero de lo primero que tenemos que marcar es que, históricamente hablando, ¿no?, la privación de libertad, la cárcel, no fue concebida como pena. La cárcel fue concebida como un lugar de custodia para el individuo que había afectado, cometido un crimen, en términos de aquella época, para que luego cumpla la pena. Entonces, acá vamos avanzando quizás en esto. Y entonces, acá, perdónenme esto un poco acá, para facilitar. Ahí está. Y entonces, esta concepción, indudablemente, de que la cárcel solamente puede ser un ambiente de custodia para el cumplimiento posterior de la pena, indudablemente penas muy drásticas como el ahorcamiento, el empalamiento, las saetas, los azotes, la flagelación, la mutilación, incluso el garrote, el laceramiento, el desmembramiento en rueda, el desmembramiento por animales, la tortura, la hoguera, el ahogamiento, fíjense, la exposición de cadáveres o de las cabezas, todas esas constituían la pena. Y la cárcel o el ambiente donde estaba privado de libertad solamente era un ambiente de tránsito para el cumplimiento de pena. Indudablemente, en ese ámbito de control que tiene el individuo, esto fue variando, fue cambiando, ¿cierto? Fue cambiando. Había previsto hacer acá algo muy interesante en antecedentes históricos, lo haré el día de mañana, porque la médula de la exposición está en los famosos grilletes electrónicos o vigilancia electrónica personal. Bien. Como ustedes saben, la cárcel es una de las instituciones más vituperadas del siglo XX porque se cuestiona que la misma no responde a aquellos estándares que fueron fijados para el individuo con relación a su rehabilitación, resocialización, reinserción en la sociedad. Antes bien, siempre se ha señalado de que la cárcel ha servido como motivo de prisionización excesiva, porque responde a ese derecho penal del enemigo, ha servido para generar en el individuo que está inserto en un establecimiento penal una cultura delincuencial, una cultura criminógena adoptada ahí, ha servido, señalan algunos, porque hay también posiciones contradictorias,
dicen que ha servido para deshumanizar la pena. Y conteste a todos estos criterios, entonces acá surgen dos elementos que son importantes y relevantes. Y estos elementos importantes son, el primero es la tecnología. La tecnología. La tecnología como instrumento que facilita indudablemente la vida del individuo, ¿no? Nos hace tener ciertas ventajas en términos de comunicación. Por eso es que hoy, a través de este sistema de vigilancia, si se quiere, la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio. La tecnología va de la mano con esa posición que ha tenido el individuo de control social. Tecnología y control social, pues, nos han llevado a nosotros a esto que hoy el propio Roxin denominó ya hace muchos años la necesidad de una cárcel electrónica, porque él decía que el arresto domiciliario muy bien podría constituir una modalidad de pena y que con las nuevas tecnologías eso podía indudablemente podía lograr que el individuo, o en todo caso la sociedad, tenga nuevos mecanismos de control respecto del individuo que tenía la condición de procesado o de condenado. Gracias. Y entonces hay muchas posturas a favor, muchas posturas en contra, pero los que están más a favor tienen algunos elementos con relación al sistema de vigilancia personal y dice, lo primero que hay que tener en consideración para implementar un sistema como este es que elimina el peligro y elimina el contagio criminal. Y también hay que tener en consideración que la pena privativa de la libertad es percibida como inhumana, fundamentalmente en países como el nuestro, que no tienen las condiciones necesarias para operar como un instrumento de resocialización del individuo. Entonces, la cárcel electrónica, si se quiere, es el sistema penitenciario del siglo XX. Bien, aquí tienen y se les ha facilitado a ustedes los antecedentes históricos. Vamos a pasar sobre eso para ir al otro tema que es bastante amplio. Quizás acá lo más importante es establecer, ustedes han visto en la obra de Jeremy Bentham, utilitarista por excelencia, ¿no? Su obra se llama El Panóptico, es el de una explicación concreta sobre el ámbito penitenciario, señalando que el mundo debe ser organizado, debe ser implementado a partir de la búsqueda de un mayor placer y la huida del dolor. Por cierto que nosotros como país estamos a la saga, si se quiere, porque no es que aun cuando la primera norma que dimos data del año 2010 para la implementación de ese sistema de vigilancia personal, lo cierto que han pasado 7 años y recién estamos en proceso y pasaré a explicarles qué cosa pasa en la legislación comparada. Para empezar, uno de los pioneros en el sistema de este sistema electrónico es Inglaterra, ¿ya? No solo para procesados y condenados, sino también para ciudadanos libres de cualquier proceso penal. La efectividad de este sistema ha hecho que con un efecto escala se aplique en todos los países a partir de 1984. En Estados Unidos es una modalidad muy usual, ¿no? En el año 1983 un juez lo implementó en un delito menor, habló con una persona que era un especialista en tecnología y le dijo si se pudiera crear algún brazalete, algún instrumento que podría geolocalizar al individuo y tenerlo controlado y evitar así la prisionización. Bien, se ha implementado, es una de las medidas, inclusive al igual que la caución, más utilizadas dentro del sistema penal. Ustedes recuerdan un caso acá en el Perú que tuvimos de una persona políticamente vinculada
que le pusieron a él y a la esposa por trasladar una suma de dinero sin declararla, le pusieron grilletes electrónicos y estuvieron bajo grilletes electrónicos durante un largo tiempo. En Canadá también tienen una norma, ¿no? Pero aparte de eso, lo importante en Canadá que hay una ley de protección de la privacidad, porque indudablemente este sistema electrónico de vigilancia establece yo diría, el ITER, el camino diario que hace el individuo las 24 horas del día. Es un monitoreo permanente en un ámbito determinado o en el ámbito un poco más amplio, lo vamos a ver, determinado por el juez. Igual se ha implementado en Australia, por cierto, con mucho éxito, fundamentalmente en Alemania y en Francia, y si nosotros vamos acá a América Latina, bien, no está, si vamos a América Latina, nosotros vamos a advertir que en América Latina tenemos en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Panamá. En Argentina, fíjense, ya del año 97 se hablaba de la vigilancia electrónica. Nosotros hemos copiado el modelo de tecnovigilancia del año 2005 que se utilizó en Colombia. Es una opción del condenado y es una medida sustitutiva también de la pena de prisión, de suerte tal que estamos en esa línea. Bien, pero veamos nuestra realidad carcelaria. ¿En qué ámbito se va a aplicar? El INPE, en el estudio del 2016, saca una estadística y señala, hay 81.274 internos, 33.919 hombres y 1.985 procesados y sentenciados, 42.000 y tantos, y mujeres 2.700, o sea, entre sentenciados y procesados, porque para marcar el sistema de vigilancia electrónico se va a aplicar no solo a procesados, sino también a condenados. Y ahora vemos en qué línea. Y acá, como la ley establece excepciones a ellos, esta es la población penal según su situación jurídica, de acuerdo a la estadística del INPE. Esta es la población penal, y entonces de todos esos tipos penales que ustedes ven, la ley señala que en aquellos que estén rosado, que en esos supuestos no procede el sistema de vigilancia personal electrónico, el sistema electrónico de vigilancia, y solamente procede en los delitos de homicidio simple, de actos contra el pudor, de incumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, si nosotros hacemos una suma, aproximadamente se beneficiarían 5.000 internos, aun cuando por ahí un funcionario que estaba conversando sobre el tema señalaba que habían identificado 11.000. En todo caso, nos basamos en la estadística judicial. Pero veamos el decreto legislativo 1322, su reglamento y el largo camino que ha tenido que ocurrir desde el año 2006 para su, al parecer, implementación efectiva. Bien. El derecho penal indudablemente se ha visto sometido a un proceso de gran tensión entre su finalidad en el propósito que tiene. Y esto está asentado en aquella discusión de ¿por qué castigar? ¿Cómo castigar? O sea, von Lise en su momento dijo que la pena es una espada de doble filo, porque es la protección de bienes jurídicos mediante la lesión de bienes jurídicos. Los fundamentos de la vigilancia electrónica personal, indudablemente, están orientados a reducir el número interno de prisioneros. Si vemos la estadística de los penales que nosotros tenemos, inclusive, si mal no recuerdo, son 68 establecimientos penales a nivel nacional, imagínense con 81.000, cerca de 82.000 internos, donde los penales no están en la capacidad, por eso hay sobrepoblamiento que origina y tiene un vínculo directo con la corrupción en el sistema penal. Entonces hay muchos fundamentos
que abonan en favor de este sistema de vigilancia. Porque lo primero que se señala es, permite reducir el número de internos en las prisiones, ¿no? Además de eso, amplía los espacios carcelarios para aquellos que están sufriendo una privación de libertad por delitos más graves. Y a ello, la vigilancia electrónica es un medio que tienen ellos de control permanente. De otro lado, la pena, ustedes saben, tiene un fin de prevención especial, prevención general, y dicen que favorece a los fines de la prevención especial. Hace inclusive este sistema de vigilancia que el control respecto del individuo que ha violado la norma, si es que es un condenado o que se encuentra sometido a procesamiento, hace que el control respecto de él sea un control eficaz. Por lo demás, se señala que en los delitos de violencia familiar contra la familia, este puede ser un mecanismo óptimo, ¿no? Y puede funcionar de manera adecuada, como por ejemplo para impedir que el procesado por un acto de violencia familiar pueda acercarse, inclusive porque el geolocalizador lo va a detectar, al lugar en donde se encuentra la agraviada, la víctima. Hay argumentos en contra. Algunos dicen, esto puede ser inconstitucional en la medida de que hay una grave afectación al derecho de la intimidad del individuo. Esta es una cárcel electrónica en donde el individuo, después de un tiempo reciente, esa circunstancia de vigilancia permanente, las 24 horas del día, resiente la circunstancia de que no puede abandonar ese perímetro que se ha señalado dentro de su domicilio, en el caso que sea una vigilancia dentro del domicilio, o en el otro hipotético, cuando se le permite salir, solamente tiene una ruta que seguir, la ruta señalada previamente, y tiene que trasladarse a esa ruta y regresar por esa ruta al domicilio en la hora determinada y señalada, porque si no el sensor va a emitir señales de alerta que pueden condicionar a la revocación de este beneficio. Bien, hay la posibilidad de fallos y perturbaciones y transgresiones. No es fácil usar porque tiene que estarse familiarizado con los dispositivos tecnológicos, además porque puede haber una manipulación indebida, o porque el servicio puede cortarse, o porque el individuo no ha sido debidamente capacitado para cargar la batería con la que tiene el grillete electrónico y puede desconectarse del servicio de localización, del control que tiene el individuo. Dice, algunos señalan que promueve la humillación pública y la estigmatización de los usuarios, porque al ser un instrumento visible, porque puede ser tobillera o puede ser una pulsera, identifica claramente a ese individuo como alguien que está sometido a procesamiento penal, y en el ámbito laboral puede tener efectos muy negativos, ¿no? Dicen, si este mecanismo funciona, puede ser que el Estado se contagie de este mecanismo y que se promueva la expansión de control por parte del Estado, que ya se implemente este mecanismo para otro tipo de delitos, que se privilegie la carcelería electrónica y nos olvidemos del modelo tradicional. Además, algunos señalan, aunque eso no está probado, los altos costos que demanda la implementación de este sistema. Entonces, y también es vista como una medida discriminatoria, porque el costo del equipo tiene que ser pagado, el costo de la instalación tiene que ser pagado, la verificación, si el domicilio que ha señalado para que pueda ser controlado desde ese domicilio, también tiene que ser pagado por la persona que va a tener la vigilancia electrónica. Entonces, con relación a los costos, por ejemplo, yo estaba averiguando qué tanto puede costar esto. La información que tengo hasta ahora, por cierto, me adelanto, esto tenía que haber ingresado en vigencia el 27 de abril de este año, pero ¿qué cosa sucede? Que han habido problemas en la concesión precisamente de la empresa que va a monitorear esto, y hay una empresa que ha ganado, es una empresa mexicana y es un consorcio mexicano-peruano. Hay algunos impedimentos ahí porque parece que la otra empresa ha cuestionado, pero lo que sí, justo hoy día, antes de venir, porque han modificado el reglamento, hay un nuevo reglamento que hoy día he tenido, no ha sido publicado, falta pulir, pero se está trabajando con eso en un plan piloto. Vienen a fin de mes
100 grilletes electrónicos, 50 para procesados y 50 para sentenciados. Este grillete electrónico, por cierto, va a ser instrumentalizado y el juez va a tener que actuar. Hay un plan piloto en Lima, han sido capacitados 7 jueces de reos en cárcel y dentro de estos 7 jueces de reos en cárcel son los que como plan piloto van a implementar la medida, porque como ustedes sabrán, esto no es tan sencillo como poner un grillete, porque el tema administrativo, el tema de la acreditación de los hechos, el tema de la verificación del domicilio donde se encuentra, de la factibilidad de la geolocalización, de que la empresa tenga antenas en esos lugares que permita la geolocalización del individuo, de que el inmueble esté en condiciones aptas, así como el arresto domiciliario, todo eso trae innumerables problemas y en el quehacer judicial y en ese íter procedimental pueden surgir algunos cuestionamientos, por ejemplo, que no se habían previsto, ¿no? Por ejemplo, como en el caso que se dice qué pasa si está con vigilancia electrónica personal como un procesado sometido a una comparecencia con la restricción de esta vigilancia y luego en el momento de la sentencia pide que se le condene como pena sustitutiva con la vigilancia electrónica personal. Vamos avanzando porque este es un tema muy interesante. Argumentos a favor. Bien, no es una medida obligatoria, porque para poder accesar a este sistema de vigilancia necesariamente tiene que haber el consentimiento del procesado o condenado. Es más, este puede admitir y con posterioridad decir que se le cambie a la pena que le corresponde o a la medida que corresponda. Ahora, los argumentos son que el avance tecnológico va a garantizar este proceso, va a garantizar la garantía de este procedimiento en el ámbito de la justicia penal. Se señala